Buenas tardes, Nico, ¿cómo estás? Hola Ira, buenas tardes. Bien, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Aquí con frillito. Tú allá acalorado, ¿no? Un poco, es templado, normal. Templado. Bueno, vamos a hacer una indagación sobre un fenómeno que se presentó en estos dillitas, sobre una situación específica en Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver, quiero que vayas a este día en que se dieron avistamientos de drones en New Jersey. Eh, Esto fue algo pues no visto, donde se vieron una cantidad bastante importante de estos aparatos, donde dicen que hubo quien vio que salieron del mar. Entonces, esta parte de estos avistamientos, vamos a ver qué es lo que se vio y lo que no se vio, lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho de estos drones. Entonces, quiero que vayas ahí y quiero que me digas tú qué observas y qué sientes. Respira profundo y cuento de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. No te oigo. ¿Escuchas? Ahora sí ya. Ujú. ¿Qué es lo primero que observas y sientes? Lo primero que observo, Ira, es como puedo sentir la vibración de los aparatos, Ajá. pero en primera instancia lo que veo más bien es como una tela, Ira. Ujú. Haz de cuenta que es como si fuera, escucho el sonido y observo cómo se mueve como un tipo como de tela que va avanzando y va mostrando el mismo paisaje que hay detrás de ella. Pero cuando, o sea, observo el mecanismo de la tela y puedo observar un montón de máquinas Ujú. que están haciendo como un tipo como de proyección a través de la luz que hacen que no se vean las máquinas, sino que se vea el paisaje por donde se encuentran volando, como si estuvieran transparentes o se hicieran invisibles. Ok. A ver, esas máquinas, ¿en dónde están conectadas? Entonces estos drones están conectados a las máquinas, por lo que entiendo. Esta, Son los drones las máquinas. ok. Estos drones tienen em, tripulaciones o quién los está manejando. Observa. Se mueven como una colmena, Ajá. provienen de una indicación de un sistema informático. Puedo observar la línea hacia donde, o sea, como desde donde conectan Ujú. y vienen como de un servidor que me lleva primero hacia un satélite Ujú. y posteriormente nuevamente a la Tierra y estoy como en un recinto, es un edificio Ujú. con paredes externas negras, con vitrales muy grandes de colores oscuros. Ujú. Y aquí es donde hay como esta máquina donde se proyectan las órdenes y allá haz de cuenta que es como un sistema de escenificación en donde puedo ver, por ejemplo, que en este momento, tal y como yo los observé, van como en una característica de camuflaje, como así es como se mueven para mover muchos, tienen que ir como creando una proyección del paisaje por donde van volando y así volverse como invisibles. A ver, aquí hay una cosa muy interesante porque hace unos meses estuve investigando esta capacidad
de la capacidad de hacerse invisible. Entonces, eh, se descubrió, y está publicado, que los chinos tienen un arma que genera ciertas funciones que hace que el aparato, en este caso un barco, se volviera invisible, pero actúan como espejos, lo que tú dices, reflejando, por ejemplo, el mar o lo que está ahí, y pierdes visualmente la forma de ver. Observa si es una tecnología similar la que tienen estos aparatos y cuál es el fin de mostrarse de esta manera. Sí, es una tecnología muy similar. Es como si las proyecciones de estos drones Ujú. toman características del alrededor, se podría decir así, y se vuelven invisibles por formar parte del mismo. En este específico momento, tal y como observo en la máquina, así es como se transportan. O sea, Ujú. esto vendría siendo el modo en el que se mueven para moverse a gran escala de un punto del planeta a otro. Lo hacen a través de este sistema de camuflaje que titula la máquina. Ujú. Pero, o sea, este es uno de muchos sistemas en los que se pueden configurar para ser utilizados, Sira. Em, puedo detectar aquí esencia de lo que entendemos, Ira, como proyecto Blue Beam. Ok. A ver, quiero em, que observes por qué permitieron, si tienen esta forma de camuflaje, que se vieran todos. ¿Qué esperaban y qué quieren observar? Estos drones están manejados por esa máquina en el edificio este donde estamos. Si estos drones son manejados por la máquina en este edificio, en específico los que tú mencionas que se presentaron en que lo vieron el público, específicamente sale de aquí la orden. Lo que observo, Ira, es como que forma parte de un proceso de seguridad, algo así, fue utilizado o fue puesto en prueba el sistema en modo de defensa. A través de este sistema los drones no necesitan camuflajearse, Ujú. sino por el contrario, manifestarse y presenciar un tipo como de formación militar. Entonces observo que esos fueron como Ah, ok. ejercicios de defensa. Ejercicios de defensa. ¿Por qué tanto escepticismo de las autoridades? Ellos hablan de que no es necesariamente ser derribados, pues pertenecen a sus propias fuerzas armadas, por decir algo, pero ¿por qué no decirlo abiertamente a la sociedad? ¿Qué buscan siendo parte de este proyecto Blue Bean y con estas visualizaciones que están teniendo en lo que es sobre todo Estados Unidos? Principalmente Irak, que entiendo, porque sí lo entiendo de manera energética, el estadounidense como tal, o aquel que habita en el día a día de ese país, Ujú. no encontraría de este tipo de aparatos como algún tipo como de alarma necesariamente, sino más bien alguien externo o alguien que no se siente como parte de, lo detecta como un tipo como de movimiento no necesario, haz de cuenta, el sistema personal de la persona. Ujú. Entonces, es como ir a como, incluso como si los americanos no vieran lo que sucede. Forma parte también de esa ignorancia de visión, como si tuvieran bloqueadas esas cosas. Pero de lo que tú mencionas, estos drones no, o sea, no volvió en pánico que se mostraran porque justo esperaban la celebración de la sociedad de utilizar un nuevo como sistema de defensa, pero no supieron cómo presentarlo, no supieron cómo organizarse, porque algo que es cierto, Ira, es que algo está pasando en el gobierno o entre las personas que manipulan ese país, pero no están en orden y no están tomando decisiones como cooperativas y están saliéndose muchos problemas. A ver, se han visto drones o se han visto este tipo de situaciones en otros países. Casualmente, muchos de estos países tienen bases militares estadounidenses. Quiero que observes
si mucho de esto que se está viendo, como por ejemplo en Perú, en Paraguay, en Honduras, en Aruba, en Costa Rica, en El Salvador, en Panamá, en Puerto Rico, en Arabia, en Qatar, en Kuwait, en, ¿cómo se llama? En Europa, Bélgica, Grecia, España y otros países, eh, son parte de esta estructura, de esta máquina que está en este edificio negro. Sí, mira, estos drones se mueven por todo el mundo. ¿Qué es la prioridad que en este momento están manejando? Porque independientemente del desorden que traigan ellos como gobierno, la sociedad pues se está asustando. Observa cuáles son, lo que ellos quieren promover o decir en el grueso de la sociedad. Primero que nada, Ira, lo que desean es descentralizar la idea de que cualquier cosa voladora tenga que ser algo externo del planeta, como primero como para enfriar algunos tipos como de teorías. Ujú, En segundo, necesitan que el humano se acostumbre rápidamente a observar sistemas voladores ujú, desconocidos para que los tomen como natural, ujú. ¿sí? Y en tercero, ya hay como un desenfreno en decisiones que les hace ya no ser cuidadosos o meticulosos, sino más bien ejecutables o accionables de inmediato y no se preocupan ya mucho por los detalles. ¿Por qué si era algo que venía de esta misma fuerza secreta aparente de los estadounidenses? Porque cuando uno se estrelló, cerraron calles, bueno, hicieron como si hubiera caído un avión, horas ahí, cercando el lugar, qué era lo que pasó y qué es lo que estaban ahí buscando o viendo. Lo que observo, lo que yo entiendo de la tecnología, Ira, es que está en un punto de desarrollo también un tanto nuevo de uso Ujú. externo y como que los sistemas del colectivo que se mueve de drones requieren que se regresen o que se encuentren de manera unificada todos. Al haber sido derribado, que es algo que ni siquiera ellos mismos esperaban que sucediera, tuvieron que restabilizar como el sistema de movimiento general del dron antes de que todos los demás drones se pudieran mover por ellos mismos. O sea, actúan como esta parte de la colmena. Se tenía que Sí, reiniciar otra vez para que todos pudieran. Ok, por lo menos desprogramar el movimiento específico de ese miembro de la colmena para que la colmena ya no lo esperara. ok. ¿Por qué se ha hecho tanto, noticias y todo de esta parte de los extraterrestres, los intraterrestres, porque se supone que salieron del mar algunos de ellos? ¿Qué es lo que está buscando la gente? Este miedo hacia lo desconocido, miedo a otras especies, miedo a una situación ¿de qué? De guerra, que pensaban que ahora que eran si atacos rusos, que si no sé qué, y eran ellos mismos. ¿Qué era lo que buscaban conseguir con esto? Porque sabían lo que estaban haciendo, o sea, no son tontos, sabían que la gente los iba a ver y que iba a llamar la atención. ¿Qué buscaban en el fondo? Principalmente normalizar, Ira. Ujú. Normalizar este tipo de tecnologías de forma colectiva para que no sea algo que se trague de poco a poco, sino que de manera colectiva caiga en asentamiento. Cuando algo cae en asentamiento de manera colectiva, todo el sistema coopera para que ese tipo de situaciones sigan reproduciéndose. De alguna manera, lo que estos sistemas como de pensamiento quieren Ujú. es que el humano empiece a normalizar tecnologías para que sea más rápida la evolución de las mismas también. Ok. Eh, a ver, normalizar esas tecnologías.
en los años 40, en los años 50, se hicieron experimentos y se hicieron naves, y ya lo vimos en otra indagación anterior que lo pueden buscar. Pero, ¿qué es? Si se tiene ya la tecnología, si se tiene ya todo esto, que es mucho más rápido que la velocidad de la luz, y esta forma de moverse tecnológicamente que ya existe, ¿por qué sacarlo ahora con esta parte de espectacularidad hacia los seres humanos o sobre los que habitan o pueden ver estas situaciones? Sobre todo para unificar la idea de lo que se presente, Ira. Entre más colectivo sea, Ujú. menos diferencia de pensamiento existe dentro de una sola creación. Ah, ok. Cuando todos entienden una idea al mismo tiempo, el pensamiento del colectivo no crea tantas funciones evolutivas de lo que está investigando en sí, porque digamos que en el reflejo del campo mórfico de la humanidad, pues todos decimos, ah, ok, o sea, lo vemos al mismo tiempo, Ok, entonces buscan una programación de control, hacer colectiva. colectiva, ok. Ahora, ¿quién está a cargo de este programa, de este proyecto Bluebeam en este edificio? Ese edificio, vamos a chismosear, es directamente relacionado con el gobierno de Estados Unidos, es con otros organismos o es independiente, cuánta gente ves que trabaje ahí, ¿qué me puedes decir? Es un edificio que se encuentra en el mismo lugar en donde está ubicada la Casa Blanca. Ujú, Observo incluso que podría ser hasta un tipo como de paralelo arquitectónico. ujú, La Casa Blanca teniendo esta figura como de cúpula redonda en la punta y este otro teniendo esta figura como de obelisco en la punta. Eh, Observo, Ira, que dentro de la fachada de la primera escena del edificio ujú, se manejan asuntos de terminología legal que está relacionada con el gobierno estadounidense. Estamos hablando, por ejemplo, que podría ser como un colectivo de consulados ujú, o un colectivo como de síndicos americanos, algo por el estilo, o secretarios de gobernaciones. ujú. Pero en la segunda, como en el segundo nivel de este edificio, Ira, lo que observo es como si fuera como un tipo como de centro de operaciones para distintas funciones alrededor del mundo, porque puedo observar distintas pantallas como la que ya habíamos visto, que están enfocadas en distintas regiones planetarias. Ajá. Eh, Hay gente, sí, sin embargo no es tanta, porque aquí hay mucha tecnología de inteligencia artificial, Ira. Mm, Hay mucho que se mueve a través de proyecciones generales. Por ejemplo, hay un encargado del edificio de la parte de las pantallas, pero solo funge como eso en sí. Alguien que sabe utilizar la tecnología y que puede observar. Entonces voy hacia adentro de las órdenes que hay en su cabeza ujú, y lo que encuentro es una línea, Ira, que me lleva a una mesa ujú. en donde se sientan tres. Ok. El primero se Ajá. llama a sí mismo E, ¿Eh? ajá, Ok. E, y E es como la conexión directa al cerebro tecnológico. En el centro se encuentra RC, Ujú, y RC de alguna forma es la visión como del objetivo, o sea, el creador de las decisiones, algo por el estilo. ujú. Y luego está TP, Ajá. y este es de alguna forma como la representación de la característica de la decisión a nivel físico. Digamos que es el encargado de que estas decisiones se tomen de alguna forma o se acepten a nivel físico. Ok. Estos hombres, seres o qué son. Son hombres, Hom- seres humanos, Ajá. pero pues traen, o sea, su sistema energético es demasiado como hibridado. Ujú. Hay Eh, bastante hibridación energética. ok. ¿Hibridado con qué?
Está hibridado con humanoides, Ok, humanoides de los que entenderíamos como humanoides de luz, algo así, ok. como translúcidos. Transparentes, ok. Ajá. RC, RC es reptilianos, tienen energía reptiliana completamente. ok. Y TP, TP es un tipo también como de mezcla con humanoides, pero estos humanoides tienen más características animales, como si fueran como skinwalkers, no sé cómo explicar, así como representan algo que se fusiona con el humano a nivel animal. ok. Entonces, ¿me permites hablar con este híbrido humanoide de E? Ajá. Ok. E. Mm. Humanos de pensamiento, viajero. Es una forma muy austera de contactar con la energía. Bueno, humanos de pensamiento. ¿Qué hay humanos sin pensamiento? Mm. Por lo menos sin pensamiento propio, sí. Ok. ¿Y son muchos los humanos que no tienen pensamiento propio? Son mayoría. Mayoría. Ok. ¿Y qué función tienen los humanos sin pensamientos en tu proyecto? Principalmente vendrían siendo la dinámica de pruebas del funcionamiento de lo que hago. El humano sin pensamiento propio te permite ser utilizado con fines de experimentación, con fines de calidad, de funcionamiento, de investigación. Ok, Los humanos sin pensamiento son humanos desechables. ok. En esta forma de humanos sin pensamientos, que dices que son muchos, ¿cuál es entonces la forma en que estás utilizándolos para este experimento o esta investigación? Principalmente ahora como espectadores, causando y creando nuevas imágenes en sus mismas mentes desordenadas, sin conexión inicial. El humano sin pensamiento propio también es una fuente de creación automática. Al no haber una dirección definida para el uso personal, las características de su pensamiento pueden ser utilizadas de forma organizada. En mi sentido principal, he trabajado ya a través de años para el encarcelamiento del pensamiento humano a través de la tecnología, Ujú. a través de la televisión, a través de los celulares, a través de las pantallas. Ujú. He tenido la capacidad de controlar la forma en la que piensan. Ahora una nueva tecnología aparece. Solo es cuestión de tiempo para que el humano pueda acostumbrarse a ella. A ver, ¿y si es nueva tecnología en realidad? Para el hombre, Ah, para el hombre. En esa forma en que te has encargado de hacer pruebas dinámicas con los seres humanos, ¿cuáles han sido los resultados de tus investigaciones acerca de estas pruebas? ¿Cómo reacciona el pensamiento o cómo se ciñe un pensamiento a una idea específica para que se direccionen hacia cierto lugar que por lo que tú dices a ti te beneficie, ¿no? en realidad ha sido un experimento bastante exitoso. Ujú. La transformación de la mente humana natural a una mente humana digital, en donde constantemente buscan avatares o representaciones de ellos mismos a través del fingir de su personalidad original, ha sido creada de manera exitosa. En realidad el vacío que tiene el hombre de sus propias características de amor ha permitido que busquen una nueva realidad, que intenten también transformarse en esa función digital de ellos mismos, para habitar a través de tecnologías o habitar a través de sistemas que no sean físicos. Diría que esto va de manera excelente.
¿Ha habido situaciones que no nos han funcionado? Sí. Ajá. El humano y su manera adaptativa de ser le ha permitido aprovechar de las tecnologías también. Le Ujú. ha permitido distribuir información y organizarse en otros sentidos. Sin embargo, esa función adaptativa solo se ve explorada cuando el humano no se ve gratificado en beneficio. Siempre y cuando la alimentación de su pensamiento sea agradable y nos permita seguir en control, no habrá problema. Ok. Hemos hablado un poco de los humanos no pensantes, como tú lo llamas. ¿Qué pasa con los humanos pensantes? ¿Qué sucede con los humanos pensantes? Al ser una conexión directa con el resto del colectivo, Ujú. tienen un tiempo de proceso en el cual asimilarán las ideas que el colectivo también ha aceptado. El humano, aunque tenga una característica independiente de pensamiento y pueda en un principio aceptar o rechazar ideas o características que lleguen a su campo, Ujú. con el tiempo, si el colectivo crea una verdad, no habrá forma de que no la acepten, por lo menos en función de actuación y convivencia. Ok, entonces ellos podrán tener un pensamiento independiente, pero se adaptarán en convivencia para sobrevivir. Así es, el humano siempre se adaptará para sobrevivir. Ok, ¿cuál es el fin de ese gran proyecto de investigación que estás llevando a cabo? El pensamiento humano es bastante limitado en cuestión a función de lo que existe energéticamente en todo. En realidad, la vida humana no fue creada para mezclarse con las existencias universales. Este tipo de planetas está diseñado para ser un tipo de contenedor almático, en donde la convivencia no es requerida. Por el contrario, la evolución proviene de la propia experimentación de la fisicalidad. Ujú. Lo que estamos intentando es corromper esa idea planetaria, crear la comunicación intergaláctica dentro de los pensamientos humanos también, contribuir en la expansión de la comunicación universal ¿Para qué? para tener control activo de un planeta creativo y existente. Ok. ¿Cómo decidiste tomar esta responsabilidad o cómo fue que elegiste este trabajo o tú también eres programado? Este es mi momento de prueba, por llamarlo así. Ujú. Han existido otros seres los han liderado. Ujú. En el caso de este momento específico, aparece mi energía aquí, porque Ujú. por ahora tengo el control yo. Ok. ¿Cómo es tu relación con tus compañeros de proyecto, con RC y TP? Necesaria. Necesaria. ¿Solamente eso me puedes decir? Sí, Ok. ¿Me puedes dejar con RC? claro. RC. Te escucho. Cuéntame qué es tu trabajo en este programa de investigación con seres humanos. No sé tú cómo llames a los seres humanos a los que va dirigido el proyecto. No hay un nombre específico para categorizar. Ujú. Serían humanos en general. Ok, es que como tu compañero habló de humanos pensantes y humanos no pensantes, pensé que tú tenías alguna otra categorización. En realidad, dentro de mi función, Ujú. no es tan importante las funciones mentales del humano. Ok, Dentro de la característica de lo que yo represento, vendría adentrándome más en la parte emocional. ok, La importancia que tiene que ver conmigo el experimento tiene que ver con las reacciones emocionales que se provocan en el humano.
Ok, y de acuerdo al avance de este experimento, ¿cómo va avanzando o está estancado o cómo ves tú esta parte emocional? En realidad hay bastantes problemas. Digamos que es la parte de mi experimento lo que hace que todo vaya lento. Ok, Tiene que ver con la función emocional humana y la forma en la que interactúan los humanos con ellos mismos en esta actualidad. Hay demasiada imparcialidad, no existe una mayoría de cómo hacer las cosas para tomar un camino de control. Hay humanos que se autogestionan, hay humanos que se gestionan los unos a los otros, hay humanos que ni siquiera se gestionan a través de la emocionalidad, que viven derivados de las características que el mismo sistema les otorga. No me lo entiendas, no es que no me beneficie. ujú, Sin embargo, tanta polaridad también complica mi trabajo. ok. ¿Cuáles son los humanos que facilitan más tu trabajo? Aquellos que no se gestionan emocionalmente, aquellos que se liberan cada que tienen un arranque de algo. ¿Y cuáles son los que te generan más problemas para tu propio desarrollo en tu trabajo? Los humanos que se hacen conscientes de su sistema emocional tienden a cambiar el sabor o la energía de las emociones que emanan. Cuando tienen la capacidad de expresar un enojo, tienden a ser compasivos y provocan una energía flácida, sin intención. ¿Cuál es la forma que tú ves que afecta más a este desarrollo? Esta forma en cómo los humanos eh, convivimos unos con otros, en cómo los humanos empezamos a comprender o a ser empáticos con los otros, o en cómo los humanos nos contagiamos colectivamente de las emociones. No te oigo. Esta última parte vendría siendo la más apropiada. Ajá. El contagio emocional que existe a través del contacto de los humanos. Pero en realidad es bastante impredecible, como tú lo mencionas. A diferencia de la mente, que Ujú, es una característica y una cavidad que a pesar de su velocidad es bastante inamovible, ujú, la emoción depende mucho de la característica de la sensación, y ujú. esa solo se recibe de manera individual, diferente al resto. Es más complicado crear una emoción unificada que un pensamiento unificado. Mi pregunta es, ¿hay personas o seres humanos, como los llamas tú, que no distinguen entre una rabia o una tristeza o un enojo o una insatisfacción o una frustración? A veces todas esas las confunden y creen que es una sola emoción. ¿Qué, mi pregunta es, ¿qué pasa con las personas que confunden las emociones, que no saben distinguir entre una rabia o una tristeza o una frustración o un enojo? ¿Qué pasa con estas emociones? Siempre y cuando el humano sepa no gestionarse, no hay tanta implicación. Ah, La emoción terminará por adaptarse a la coalición del colectivo. Pero cuando pueden transformar sus emanaciones, es cuando se inician infiernos o incendios emocionales incontrolables que pueden llegar a hacer un cambio en el objetivo inicial. Y lo que hay que hacer ahí es readaptar las funciones que puedan redirigirlo. ok, entonces cuando un humano va aprendiendo a autogestionarse y a gestionarse a través de sus emociones reales y no estas, vamos a decir, implantadas o manipuladas o procesadas por otros, ahí es donde viene el problema. Así es. Este proyecto, ¿qué es lo que quiere hacer en esta visión objetivo? O sea,
¿qué quieres hacer con todo esto que se está observando y que aparentemente hay mucha gente que se asusta porque no comprende y aparte las noticias no ayudan porque todo lo vuelven un espectáculo aparentemente como más fuerte, mucho más impactante? Ese es claro el objetivo. Cuando existe información visual, pero no existe contención emocional o forma de procesamiento de las imágenes, la idea se impregna aún más. El misterio en el pensamiento humano lo que provoca es obsesión, lo que provoca es necesidad de saber. Y cuando esa hambre es activada, el humano tiende a ser más receptivo de lo que sea para consumir. Ok. Entonces, en esa necesidad o en esa curiosidad que potencian, que vuelve al humano mucho más receptivo, ¿qué es lo que ustedes están implantando en esta forma emocional y de pensamiento? Principalmente crear un miedo. Ujú, Justo hace rato preguntabas la forma en la que uno redirecciona cuando un humano sale de las características de la emoción general. ujú. Pues se crean situaciones que puedan generalizar emociones, como guerras, conflictos, hambrunas, desastres naturales, situaciones que puedan llevar al humano a unificar una emoción. Ok. En esta unificación emocional, ¿qué es lo que estás buscando aparte del control? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieres controlar? Principalmente el resultado de las emanaciones. Para estas transformaciones actuales se requiere muchísima energía emocional de consumo, así que es importante que el humano esté emanando en todas las vertientes estas características del miedo. Ok. En esas energías de consumo, ¿qué es lo que ustedes más aprovechan para ser reutilizado en este proyecto de investigación? Principalmente el proceso de imaginación creativo en donde el humano transforma el miedo en algo. Ok. En este proceso de imaginación creativa, ¿qué has visto que el humano crea? Principalmente su autodestrucción, un apocalipsis. Ok. En este apocalipsis, ¿quiénes son los gestores de esta forma apocalíptica del mundo hacia el humano, aparentemente? Pues principalmente nosotros, los que te encuentras hablando ahora. O sea, el humano les da fuerza a ustedes como entidades energéticas para que con esta forma se manifiesten más fácilmente. Los fines, así es. Ok. Y cuando ustedes logren esta manifestación mucho más presente y mucho más física, ¿cuál será el objetivo? Porque entonces habrán cumplido un objetivo, pero tienen otro objetivo, ¿o no? Claro, la terraformación de la sociedad humana, tanto sus características físicas como sus características sociales y energéticas, ¿Cómo? ¿Cómo piensan que esa sociedad... creando el apocalipsis que el humano desea, la destrucción colectiva. Ok. ¿En cuánto tiempo ustedes creen que este proyecto esté ya como ejerciendo todo esto que tú estás platicando? De 7 a 15 años. De 7 a 15 años ya tendremos la posibilidad de ver más físicamente otras formas de cuerpos, de estructuras y de seres. Así es. Ok. ¿Y cómo van a empezar estas manifestaciones a presentarse en la Tierra? Primero a través de la tecnología, Ujú. posteriormente a través de la manifestación física. Ok. Ese proyecto, ¿cuánto tiempo tienen trabajando en él? En esta última versión, Ujú. desde el 2012.
¿Y en las versiones anteriores? Han sido ciclos diferentes que pueden ir de los 20 a los 15 años dependiendo su periodo, pero iniciamos aproximadamente en lo que humanamente sería 1914. Ah, en 1914. O sea, ya tienen muchos años haciendo este proyecto. El proyecto de unificación de pensamiento humano, emocionalidad y fisicalidad, sí. Ok. ¿Cómo van cambiando? ¿Tú cómo fuiste elegido o cómo decidiste ser parte de este proyecto? Somos una representación cíclica de una energía general. En realidad solo es una función que se implanta dentro de una característica colectiva, al igual que las tecnologías que has estado investigando. Ujú. Yo soy un cuerpo, pero puede ser utilizado el que sea. Ok. ¿Algo más que nos quieras comentar? No, No. ¿Me permites hablar con TP? sí, Ok. TP, te escucho. ¿cómo estás? Bien. Bueno, quiero que me respondas cuál es el área de tu proyecto. El cuerpo físico humano, ¿Cómo? su función física, los procesos celulares y sistémicos que se llevan dentro del cuerpo humano, Por ejemplo, explícame algo. sus enfermedades, Mm, sus ciclos, ujú. sus dolores, sus desarrollos, sus nacimientos. ¿Cómo piensas o cómo has trabajado hasta hoy esta parte de las enfermedades, de los nacimientos, de todo esto? A través de experimentación, ¿Cómo? a ¿Qué través tipo, de prueba, ensayo y error. qué tipo de experimentación es a la que sometes a los seres humanos? Primero quiero preguntarte, ¿tú también clasificas a los humanos como pensantes o no pensantes o para ti eso también no es importante como para RC? No, en mi caso básico, cualquier humano con cuerpo es parte de la actividad en la que yo me muevo. Ok, entonces ahora sí contéstame esta parte del experimento, Principalmente la hibridación, la la hibridación. reproducción humana con otras características energéticas, para poder crear adaptaciones celulares que sí se manifiestan. Ujú. Como por ejemplo, Características que permitan la implementación de una alma no física en un cuerpo humano, por ejemplo, ¿cómo se hace eso? a través de la hibridación generacional. Encontramos a una mujer. Ujú. Esa mujer comienza a reproducir energéticamente híbridos. Los híbridos van creando un reflejo energético de una entidad, pero al mismo tiempo se van quedando como residuos físicos dentro del vientre humano. Ujú. Después encontramos un hombre, un recipiente adecuado de la energía que pudiera ser adaptable para la fisicalidad. Ajá. Es ingresado dentro de su semen y después transformado a través de la energía humana del nacimiento para crear una vida, un cuerpo que poco a poco será implantado, que podrá ser transfigurado emocional y mentalmente en otras características. Podrá ser utilizado como un soldado o como un tipo de agente en movimiento que Ok. permita crear distintos tipos de funciones para el sistema que yo represento, el sistema del cuerpo humano. ¿Cómo ese sistema del cuerpo humano va reaccionando a estas formas implantarias eh, generacionales? En realidad casi no se deja residuo. El humano es bastante adaptativo y como a nivel físico lo que lo involucra es el placer, siempre y cuando los movimientos de placer sean adecuados, no existe ni siquiera residuo en la memoria. Y cuando es a través de dolor o de sacrificio, En términos generales es igual, ok. ya que el pensamiento y la emoción crean como un tipo de camuflaje que hace que el humano no se enfoque en lo que está sintiendo, sino en lo que está
imaginando. Ok. Entonces, en este sentido, la imaginación es muy importante para la fisicalidad. Es todo. En Entonces, realidad la imaginación es la fuente por la cual la fisicalidad existe. exacto. Entonces, en esta forma, las enfermedades para ti que estás en este proyecto, ¿qué vienen siendo? ¿Una proyección? ¿Una consecuencia? ¿Qué es? Es la consecuencia que el humano imagina para su actividad física dependiendo de las situaciones emocionales y mentales que pueda ir transitando. Cada enfermedad ha sido imaginada por el humano para representar una característica dolorosa Ah, o alguna situación putefacta de su propio sistema mental y emocional. o sea, todas las putrefacciones de pensamiento y de emociones no asimiladas correctamente se van a esta parte física que tú trabajas. Así es. ¿Y qué pasa con toda esta parte de la medicina? No estoy hablando de la medicina natural, ¿no? Sino de la medicina, por ejemplo, todas estas vacunas o todas estas formas médicas muy científicas que aparentemente curan. Forman parte de mis procesos de experimentación. En esos procesos de experimentación, ¿qué pasa con la forma de cada órgano, con la estructura de cada cuerpo físico, o sea, de las manos, de los pies, no sé, cambia, se mantiene, se bloquea, se transforma? ¿Qué es lo que va pasando? Hay muchas malformaciones físicas que pueden ser derivadas a partir de las experimentaciones, pero en realidad son muy visualmente comprensibles y además manifestables. En realidad, esas mutaciones que tú refieres Ujú. vendrían siendo el resultado de la misma mezcla genética y sanguínea, no tanto de la experimentación a través de la medicina. Lo que hace la experimentación de la medicina es preparar los campos morfogenéticos, Ajá. pero a través del sistema energético y las emocionalidades y los pensamientos. Pero las medicinas como tal, el único resultado directo que pudieran tener en el cuerpo físico podría ser un desgaste celular por el exceso de uso. A ver, quiero aquí preguntarte algo. En esta parte de ese desgaste celular, ¿cómo se va atando o cómo se va llevando con esta parte de que trabaja, por ejemplo, tu amigo RC, que son estas partes de los contagios emocionales y este tipo de cosas, y luego con lo que trabaja que es esta parte del pensamiento y de todas estas formas como colectivas? Cuéntame cómo se van llevando una a la otra. Al final, nuestro objetivo es el control humano. Ujú, Las tres vertientes enormes por las cuales puedes controlar al humano es a través de su pensamiento, ujú, su emoción ujú, o su cuerpo. ujú. Por eso nuestra función de existencia, porque somos el complemento del uno y del otro. No es tanto como que trabajemos en conjunto para atacar un solo ser humano. Sin Ujú. embargo, dividimos el control y dividimos la manera en la cual los controlamos para así poder tener variedad de control. Si todos los humanos fueran controlados a través del pensamiento, quizás ya no hubieran podido ser. Si todos los humanos fueran controlados a través de la emoción, quizás ya no se pudiera sentir. Si todos los humanos fueran controlados a través de las características físicas, quizás no habría movimiento. Así que por eso es importante que también entre nosotros podamos derivar la forma del control para poder tener mayor del mismo. Ahora, este proyecto en el que ustedes están, nosotros lo conocemos como proyecto Bluebeam, esta parte de la proyección de máquinas o de seres o de algo en el cielo o en el espacio aéreo o como lo quieran ver. ¿Qué es este proyecto
especialmente para ti? Para mí no implicaría bastante circunstancia, pero lo que espero de ese proyecto vendría siendo la reacción distrofiante que tendría tanto en el cerebro como en el corazón físico Ujú. la presencia de imágenes alternas. Me podría traer a mí un nuevo beneficio en características de psicosis o esquizofrenia. Ok. Esta reacción donde se distorsiona la presencia de imágenes, cuando llega a una enfermedad tanto mental como cognitiva, ¿qué va pasando con la humanidad? Va transformándose y sobre todo aperturando los límites de su propia creación mental. Siempre habrá nuevas formas, siempre habrá nuevos límites, pero el humano necesita ser forzado para llegar ahí. De lo Us- contrario, su sistema adaptativo se mantiene. ok, en esa parte del sistema adaptativo, ¿para quién trabajan ustedes tres? ¿Quién es el... Nosotros vendríamos siendo la función general del sistema, Ajá, la representación de la energía en donde se manifiesta. Hacia arriba no existiría ningún otro tipo de energía. Hacia abajo, hasta tú formas parte de la misma. ujú. O sea, todos estamos dentro de esta forma del sistema. Sí, porque todos tienen la característica mental, emocional y física. Claro. Esa es la realidad de tu planeta. Ujú. Y en esta realidad de mi planeta entra todo. O sea, porque ahí los animales tienen también característica mental, emocional y física. Y por ejemplo, también se dice que las plantas, las piedras, todo en esta realidad tiene esa característica. Es por eso que mi manifestación proviene de la mezcla entre el humano y sus características animales y las concepciones de todo lo que vive y existe, todo lo que tiene un cuerpo. Ok. Y entonces estas hibridaciones entre las plantas, los animales y los humanos, ¿qué es lo que logran generar o crear a partir de esta nueva forma de vida a través de las proyecciones que ustedes manejan? Sobre todo diversidad de pensamiento, sobre todo nueva ampliación emocional. Al final, siempre y cuando nuestras características sigan expandiéndose, el control seguirá siendo garantizado y generalizado. Ok. Quiero que... Si tienes algo más que decir, No, quiero que me dejes con Nicolás. Nico, desconecta. ¿Cómo te sientes? bien, Bien. sí. Ok, tú los canalizaste a los tres. ¿Qué me podrías decir como resumen general de este gran proyecto en el que aparentemente están metidos? Porque no creo que nada más sea Estados Unidos, pero vamos a ver ahorita este gobierno estadounidense. En realidad, Irán no es solo el gobierno estadounidense. Ujú, Ciertamente que en el nivel en que se manifiestan estas entidades, que también pudiera ser una sola entidad con tres vistas, ujú, es como la representación de una figura de estas apocalípticas, ira de una bestia de muchas caras, algo así, ujú. y que se representa a través de las funciones de la realidad humana. Algo que es cierto es que no solo eso se manifiesta, ¿no? También hay un entorno energético en donde se manifiestan otras características, pero de manera general, Ira, son así como una representación, ahora sí que en este mismo diálogo apocalíptico, del Ujú. mal del mundo, algo así, o la forma en la que todos los aspectos negativos del deseo de control humano se juntan para manifestarse como en esa energía en versión de tres. Y es que además el humano es una triada siempre Sí. también, entonces por eso que la importancia de que el mayor némesis del humano también sea una triada de sus propias características.
Ok, observa si estas situaciones se van a seguir presentando más constantemente y observa qué es la situación que se van a ir presentando. Yo observo, Ira, que sí hubo un cierto manifiesto de descuido. Ujú. em, Se procura tener más discreción en la función directa del movimiento, por ejemplo, de estas tecnologías, pero lo que observo, Ira, es que poco a poco van a ir siendo adaptativas para ir incluso utilizándose en pos de la sociedad. O sea, ahora sucede de manera esporádica, después será totalmente planificado y organizado. Ok, muy bien. Vamos a desconectar y vamos a regresar. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectado de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente. Respira profundo y abre tus ojos. ¿Cómo te sientes, Nico? Bien, Ira. ¿Bien? Muy bien. Todo bien. Bueno, interesante la indagación y bueno, vamos a ver qué se sigue presentando, qué se sigue viendo, qué se sigue manifestando. Y bueno, agradecerles a todos, agradecerte Nico y dejarles que nos escriban a nuestro correo info@irasememunos.com o al WhatsApp más 52 479 204 49 73. Gracias a todos y cortamos la grabación. Bye. Bye.